Buenas tardes, le damos la bienvenida a la jornada Reforma al Código Penal sobre reincidencia y unificación de condenas. El docente a cargo es el doctor Marcelo Solimine, quien es fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 47. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo que se hayan anotado, haber despertado tanto interés por un tema, bueno, muy nuevo, supongo que ese es el motivo, con lo cual tampoco esperen que solucionemos grandes temas de esta charla. Supongo que habrá buenos aportes que puedan hacer, porque, bueno, tiene escasos días esto, y la verdad que es una ley que también tiene sus complejidades. Agradezco, por supuesto, el espacio que siempre me brinda la escuela. Siempre Gastón está en los cursos. Bueno, especialmente Araceli, que, bueno, un poco esta charla la motivó ella, que siempre me está insistiendo con dar alguna charla vía Zoom. Así que agradezco enormemente este espacio y espero que se genere una suerte de espacio de reflexión que les sea útil a ustedes y que, bueno, podamos intercambiar en algún momento opiniones sobre algunos temas, siendo que serán bienvenidos aportes y muchas veces las respuestas correctas a las preguntas que yo no sepa contestar. Así que lo que vamos a hacer es presentar un PowerPoint con el cual creo que vamos, por lo menos, bueno, no sé si voy a ser muy eficaz en lo que diga, pero sí por lo menos les muestro que le pusimos ganas en hacerlo agradable. Vamos a empezar entonces. Tenemos esta ley sancionada el 20 de febrero, publicada hace poquitos días, el 11 de marzo en el 2025, y entró en vigencia al día siguiente, conforme la propia ley establece, el 12 de marzo. ¿Qué establece esta ley? Bueno, tiene dos ámbitos. Primero, su objetivo claramente ha sido terminar con lo que comúnmente se conoce puerta giratoria, con el tema de personas que cometen un delito y para el ciudadano de a pie entran por una puerta y salen por la otra. O sea, prisiones preventivas y escarcelaciones en los códigos que como nación todavía mantenemos. Y la ley en realidad tiene dos grandes patas. Una primer pata que son aspectos penales, que eso además concierne también a las provincias, porque están en el Código Penal, y ahí hay dos institutos que son a los que nos vamos a dedicar en esta charla, que son la modificación del régimen de reincidencia, el artículo 50, y la modificación al artículo 58, que habla de unificación de sentencias, según la nueva redacción del código. Esa es la pata secundaria, le diría, pero que en rigor es la más importante. Y después aparece una pata que solo nos concierne a la justicia federal y a la nacional, si todavía subsistimos, porque son modificaciones a los códigos procesales, tanto al Código Procesal Penal Federal como al Código Procesal Penal de la Nación. Ahí lo que hizo es modificar normas en materia de prisión preventiva y para el Código Levene, además de prisión preventiva, para excarcelación. La cuestión es que de estas dos patas, obviamente nos vamos a dedicar solo a las cuestiones penales, y ahí lo que vemos es que el código lo que hace es endurecer tanto las reglas de reincidencia como de unificación de condenas. Es un régimen más severo que el que teníamos en los dos tópicos. Y esto la verdad es que en el Congreso fue muy poco discutido, porque la marca la arrastra el tema prisión preventiva y excarcelación, los temas procesales. Ahí es donde se da la discusión y este otro tema pasó, digamos, bastante bajo el radar de los legisladores. La cosa es que esto se llamó ley de reiterancia y eso lo que marca el instituto de la reiterancia es procesal, la reincidencia es penal. Y en diputados se aprueba con 138 votos positivos, 94 negativos y una abstención, lo cual en este sentido
Bueno, no tiene mucho consenso la ley, y en rigor, la falta de consenso que se manifiesta en la votación en diputados tiene que ver con las normas de prisión preventiva y excarcelación. No así con las otras, porque sinceramente no hubo una discusión sobre esos dos temas. Ahora, en el Senado, la cosa, bueno, todo el tema de excarcelación y prisión preventiva es súper problemático. Les adelanto que la semana que viene hacemos otra charla sobre eso específicamente, y yo no veo que haya un problema, digamos, en la redacción que finalmente salió, que haya un problema de violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, bajo control de convencionalidad, pasa ese filtro. Pero bueno, sí, hay todo un mensaje de línea dura donde el fundamento de la prisión preventiva sería el riesgo de reiteración delictiva. Eso es lo que quisieron hacer. Finalmente, por suerte, en el texto eso no quedó plasmado de ese modo, porque si hubiera sido así, sí habría un problema de falta de convencionalidad. Pero bueno, en el Senado la cosa parece que tiene más consenso, porque hay 67 votos por la positiva, 0 negativos, 0 abstenciones. Sí es cierto que respecto de los artículos, en la general, es esta la votación general, después en la particular, todos los artículos de prisión preventiva y excarcelación sí tuvo muchos votos negativos, pero en el fondo ahí se ve un consenso que es saludable, porque una reforma de esta envergadura parece que necesita un consenso, digamos, de todas las fuerzas políticas. Ahora, el haber puesto el ojo en eso, la verdad es que es bastante absurdo. Creo que terminaron poniendo el carro delante del caballo con el tema de la inseguridad como, bueno, un tema que se ha colado en las agendas políticas de los países, y que en un país federal la verdad es que cuando vemos materia de excarcelación y prisión preventiva para Código Federal, Quito por ahí es para Nación, donde yo trabajo como fiscal, porque ahí es como si fuese una provincia o la ciudad misma. Ahí sí está el delito de violencia callejera, que es el que en definitiva motoriza esto, el delito común, no el delito federal. La realidad es que las reformas al Código Procesal, tanto a los dos códigos, la verdad que es donde hay mayor reforma, porque son muchos los artículos que ahí reforman, y la verdad que no hacía falta modificarlos. Bastaba con esta modificación que se hace respecto de reincidencia y unificación de condenas, porque eso, como vamos a ver en esta charla, tiene impacto en materia de excarcelación y prisión preventiva. Quien comete un delito y es reincidente o va a ser reincidente, o ya tiene condenas anteriores que hay que unificar por el mecanismo del 58, obviamente ahí hay dos indicadores de fuga que impactan en materia de libertad durante el proceso, sea en materia de prisión preventiva, denegatoria de excarcelación para el Código Nacional. Con lo cual, la verdad que la reforma importante es de la que vamos a hablar hoy. Está bueno que haya tenido este consenso final en senadores, y nos vamos a enfocar en esta reforma penal y vamos a dejar para la semana que viene la reforma de los códigos procesales. Esos aspectos penales, a diferencia de lo que puede pasar con los temas procesales, no hay un conflicto allí que yo advierta de constitucionalidad o convencionalidad. No veo el problema ahí. Creo que es una decisión del Congreso de política criminal, dentro de sus facultades. No es irrazonable, se puede compartir o no, pero justamente la dicta el Congreso en ejercicio de sus facultades, con consenso, con lo cual no hay un problema de inconstitucionalidad porque no es irracional. Opinable puede serlo, pero no es irracional. Y allí no hay entonces problema de inconstitucionalidad, tampoco de control de convencionalidad, porque, digamos, ni la Declaración Americana ni el Pacto de San José de Costa Rica prohíben el instituto de la reincidencia o cómo tiene que ser ese instituto, ni un problema respecto mucho menos todavía del tema de unificación de penas. Así que los jueces, obviamente, frente a una ley dictada por el Congreso en uso de sus facultades, que es racional, están obligados a aplicarlas, les guste o no les guste.
Y esto no admite discusión. La Corte Federal ha dicho hasta el cansancio que es ajeno al control judicial el examen que el Poder Judicial puede hacer sobre conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio que adopta el legislador en el ámbito propio de sus funciones. Y esto fue adoptado en estas dos materias dentro del ámbito de sus funciones, con lo cual está muy bien que estemos obligados a los órganos de justicia, porque así lo marca el sistema republicano de gobierno con división de poderes. Solo con una inconstitucionalidad o una declaración mediante control de convencionalidad, que podría el Poder Judicial entonces, declarando la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad, no aplicarlas. Mientras eso no pase, está obligado a aplicarlas. Dicho esto, sí, ahora vamos a entrar a hablar de cuál fue la modificación en este régimen de reincidencia, que se concreta con la modificación de un solo artículo, el 50. ¿Qué dice el artículo 50 en la redacción original? Dice lo siguiente: habrá reincidencia siempre que quien hubiere cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo hecho punible también con esa clase de pena. Norma que todos nosotros conocemos, es con la que venimos trabajando desde el 80, ¿no? Con el regreso a la democracia. Después aparece esta reforma que va a decir: se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada 2 o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme. Ya no habla de cumplir total o parcialmente pena. Y ahí está la gran reforma. Hemos pasado de lo que se conoce como sistema de reincidencia real, que exigía que una persona para ser reincidente tuviera que haber cumplido toda o parte, aunque sea un día, va a decir la jurisprudencia de la Corte, preso con condena firme. Quien no estuvo en esa situación, aun cuando hubiera estado preso e incluso condenado a pena de cumplimiento efectivo, si no cumplió nada como condenado por sentencia firme, no es reincidente en el sistema que abandonamos, que era el de reincidencia real. Lo que hemos pasado es este otro sistema de reincidencia ficta. ¿Cómo sigue la norma? Bueno, ahora nos vamos a detener en esto, ¿no? Porque es el cambio importante. Sigue con un segundo párrafo que no sufrió ninguna modificación. La condena sufrida en el extranjero, dice, se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina, dar lugar a la extradición. En realidad podían haber optado por modificar solo el primer párrafo, pero le dan la redacción completa y uno después lo vuelve a leer y dice, bueno, en esto no cambió nada. Sí, en el tercer párrafo hubo un cambio menor, porque la versión original decía: no dará lugar a la reincidencia a la pena cumplida por delitos políticos, los previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los amnistiados o los cometidos por menores de 18. Y ahí lo que hizo correctamente la reforma, no tiene nada que ver con el fin buscado, fue eliminar los delitos políticos, que era una categoría absurda, y obviamente los previstos en el Código de Justicia Militar, porque no tenemos más Código de Justicia Militar desde hace años, a partir de, litigar casos ante el sistema interamericano y llegar a un acuerdo con la Comisión Interamericana, en el cual se derogó el Código de Justicia Militar, que no era compatible con el sistema interamericano. Finalmente, el último párrafo, esa supresión es correcta, y el último párrafo tampoco tiene ningún cambio. Dice: la pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando desde su cumplimiento hubiere transcurrido un término igual a aquel por la que fuera impuesta, que nunca excederá de 10 ni será inferior a 5. En esto no cambió, pero bueno, es un tema complejo, sobre todo para algunos de ustedes que por ahí no están familiarizados tanto con el instituto. Vamos a ver que este primer párrafo es el gran cambio.
Eso es lo que impacta. El segundo cambio es absolutamente intrascendente, aunque correcto, y mantener los otros dos párrafos no generan cambios, pero sí hay que articular el último párrafo con el primero, y eso sí genera problemas. O bueno, genera cuestiones a analizar. ¿Cómo es este sistema que abandonamos, el de reincidencia real? Es un sistema mucho más restrictivo, hay menos personas que son reincidentes. ¿Por qué? Y porque pese a que ya tienen condenas, en tanto y en cuanto no hayan cumplido como condenados por sentencia firme ni un solo día de prisión, no son reincidentes. Solo lo serán quienes hayan cumplido, aunque sea un día como condenado por sentencia firme. Venían cumpliendo por ahí en prisión preventiva, pero cuando queda firme la condena, si siguen, aunque sea un día, pasan a ser reincidentes en el modelo que teníamos y conforme al criterio de nuestra Corte. Ahora, quien, por ejemplo, fue condenado, pero no cumplió como condenado ni un día, o fue condenado en suspenso, no es reincidente, es reiterante. Y este concepto de reiterante no tiene nada que ver con el de la reiterancia de la ley esta, que es procesal. Esto era un reiterante penal, digamos, ¿no? Pero sin consecuencia, no previsto en el código, no tenía ninguna consecuencia en los efectos ese instituto de la reiterancia. Si el de la reincidencia, que conforme al artículo 14 no puede obtener libertad condicional. Y ahí está donde se linkea el instituto de la reincidencia con la prisión preventiva y la excarcelación. Ahora, ¿cómo es la reincidencia ficta, la que fuimos? Mucho más amplio. Va a haber muchas más personas que son reincidentes, porque basta que sean personas que hayan tenido condenas anteriores. Esta es la redacción del nuevo texto. Toda persona que haya sido condenada 2 o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme. Una redacción igual que no sé si es la más feliz del mundo, pero la idea es que si yo ya tenía una condena y vuelvo a tener otra, paso a ser reincidente, no importa si fue condena de efectivo cumplimiento, si fue condena en suspenso. Basta que yo ya tuviera una condena firme. Esto implica que el régimen al que vamos es un régimen mucho más severo y que el que abandonamos era un mecanismo mucho más benigno, porque menos personas eran reincidentes y ahora vamos a tener muchas más personas que van a ser declaradas reincidentes. Les decía que el texto es este: toda persona que haya sido condenada 2 o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme. Y no sé si es el texto más feliz. Lo que no hay dudas es que nos pasamos a esta reincidencia ficta y toda persona que tiene una condena anterior, cuando la vuelven a condenar, en principio es reincidente. Vamos a ver esto así. Tenemos una primer condena que está firme, que fue a pena privativa de libertad, porque si fue a otro tipo de pena, obviamente no computa para estos fines. Esa pena privativa de libertad y pudo ser de efectivo cumplimiento, cárcel real, o pudo ser dejada en suspenso por el mecanismo de condena de ejecución condicional del 26. No importa si fue una u otra, siempre tiene que ser privativa de libertad. Y resulta que a esta persona se la vuelve a condenar por otro hecho, también penado con pena privativa de libertad. En principio, primera aproximación, ante esta nueva condena, esta persona va a ser reincidente. Y si la condenan otra vez más, porque el texto dice 2 o más veces, bueno, va a ser reincidente. Primera aproximación, ¿correcta? No. Sí y solo sí van a ser reincidentes con esta segunda o tercera condena, siempre y cuando no haya pasado el plazo del último párrafo del 50. ¿Qué dice el último párrafo? Recién lo mencionamos, pero lo volvemos a decir. Dice: cuando la pena sufrida, la primer condena, la pena que sufrió en la primer condena,
no se va a tener en cuenta a los fines de la reincidencia, o sea que no va a ser reincidente esta persona porque esa condena es como que no existiera a estos fines, cuando desde su cumplimiento hubiere transcurrido un término igual a aquel por la que fue impuesta, que nunca puede ser mayor a 10 años ni menor a 5. O sea que en estos primeros, en esos casos que estamos planteando, no es que por tener una segunda condena y una primera firme ya va a ser reincidente, sino que vamos a tener que analizar para declararlo reincidente si respecto de esa primer condena ya no pasaron los términos del último párrafo. O sea que hay que linkear el primer párrafo con el último párrafo. Esto de todas maneras no es que es novedoso, esto ya lo teníamos que hacer con el texto anterior, pero bueno, ahora mantenemos esa lógica y entonces hay que analizar esa cuestión. Vamos a ver si con algún ejemplo podemos entender mejor, sobre todo para los que no están familiarizados con el instituto, qué es esto de cómo opera este segundo párrafo en relación al primero. Tenemos una primer condena firme, a pena privativa de libertad, ya sea de efectivo cumplimiento, de cumplimiento en suspenso, y la persona comete otro hecho, es juzgada y es condenada. Como decía, en principio, una primera aproximación nos determinaría que ante esta nueva condena esa persona sea reincidente. Pero como también decía, eso no es así porque está sometido a una condición para declararlo reincidente, que es que no haya transcurrido, respecto de la primera sentencia condenatoria, los plazos del 50, último párrafo. Vamos a un ejemplo. Supongamos que a esta persona la condenan a una pena de efectivo cumplimiento. Y esa condena de efectivo cumplimiento resulta que se va a agotar, se vence, pongámosle lejitos, 1 de diciembre del 2030. Calculo que debo estar jubilado para esa fecha. Pero bueno, no lo sé, por ahí todavía me siguen haciendo trabajar. La cuestión es que, ¿cómo se entiende el último párrafo? Bueno, empieza a computar el plazo del último párrafo desde la fecha que vence esa condena. O sea que el 1/12 del 2030 empezamos a contar. ¿Y qué plazo tenemos que contar? Bueno, un plazo que no puede ser menor de 5 años ni mayor de 10 años. Ahora, si a lo que lo condenaron dentro de ese rango entre los 5 y los 10 años, vamos a tener una fecha determinada y esa fecha determinada va a dividir aguas. Después, todo hecho que se cometa después de esa fecha, nuevo hecho que se cometa después de esa fecha determinada, va a implicar que ya no es reincidente la persona, porque aquella condena firme no se la puede computar. Si lo cometió antes de esa fecha, sí va a ser reincidente. Vamos con el ejemplo. A esta persona de efectivo cumplimiento, supongamos que lo condenaron a 3 años de efectivo cumplimiento. Podría haber sido en suspenso esa, pero por alguna razón, probablemente tuviera antecedentes anteriores. No, lo condenan de efectivo a 3 años. Bueno, ¿cuál sería? Bueno, opera el tope mínimo de 5 años. Los 3 años se transforman en 5 porque no puede ser inferior a 5. Desde el 1/12 de 2030, el día que se cumplan 5 años, ya la pena anterior no va a ser computable a los fines de la reincidencia. Supongamos que lo condenaron a 12 años. Bueno, también opera el tope máximo de 10 años. El día que a partir del 1/12/30 se cumplan los 10 años, ya la primer condena no se puede tener en cuenta a los fines de la reincidencia, con lo cual la persona no va a ser reincidente. Y si lo condenaron a 7 años, bueno, 7 años, desde el 1/12/2030 a 7 años, porque es el plazo por el cual lo condenaron, que no puede ser menor de 5 ni mayor de 10, pero si son 7, 7, el día que se cumple el vencimiento, 7 años a partir del 1/12/2030, es el punto de quiebre entre esta fecha determinada.
Y entonces es así. ¿Qué hay que mirar? Ya primero determinamos cuál es la fecha a partir de la cual se produciría el punto de quiebre. Y después lo que hay que mirar es el hecho posterior que habilita la segunda condena, si fue antes o después de esa fecha determinada. Si fue antes, es reincidente. Pero si fue después, ya no es reincidente porque la primera condena no se puede tener, no es computable a los fines de la reincidencia. Bueno, difícil este tema, más para explicarlo remotamente. Y en este sentido, como, bueno, algunos de ustedes deben ser generación Teletubby, ese programa tenía este efecto, ¿no? Muy pedagógico de decir otra vez, lo vamos a ver otra vez, vamos a verlo de vuelta, para los que se descolgaron y no pudieron seguirme, así tenemos esa posibilidad. Primer condena, a pena privativa de libertad, sentencia firme. Comete un nuevo hecho, tenemos que ver si va a ser reincidente o no. Solo va a ser reincidente en la medida de que no hayan transcurrido los plazos del último párrafo. ¿Qué es ese plazo? Es un plazo que se computa a partir del vencimiento de la primer condena. Cuando dictamos una condena se hace un cómputo y se dice cuándo vence esa condena. En este caso, veníamos diciendo, vence el 1 de diciembre del 2030. Desde esa fecha de vencimiento es de donde hay que partir para el cómputo de este plazo, porque es desde esa fecha de vencimiento un plazo que no puede ser inferior a 5 años ni mayor a 10. Si está en el medio de ese rango, es la pena que le impusieron, está en el medio de dentro de ese rango, esa es la pena considerada. Por eso poníamos el ejemplo de 7. Ahora, si es 3, tenemos que usar 5. Y si fue 12, teníamos que usar 10, porque son los topes de rango. Ahora, si son 7, si son 5 y 6 meses, cualquiera que esté en el medio, ese es el plazo que hay que... Esa es la fecha, cuando se ocurra esa fecha es donde se produce el punto de quiebre, al cual alude el último párrafo del 50, para ver si consideramos o si no consideramos la primer condena a los fines de la reincidencia. Lo que tenemos que mirar, después de haber determinado esta fecha cierta, es cuándo se cometió el segundo hecho, el hecho que habilita la segunda condena, fecha del hecho. Y esa fecha del hecho la tenemos que linkear con la fecha determinada dentro de este periodo de 5 a 10 años. Si la fecha del segundo hecho que habilita la segunda condena es anterior a esa fecha determinada, es reincidente. Si ya pasó ese plazo, es posterior a este segundo hecho, no es reincidente. Bueno, espero que los que no me habían podido seguir de entrada, en la segunda oportunidad, en la reincidencia esta, me hayan podido seguir. Ahora, fíjense que con este razonamiento que venimos haciendo, este primer condena firme va a determinar que si hay un nuevo hecho por el cual me condenan, en principio voy a ser reincidente, pero otra vez con esta limitante que es ver si pasaron o no los plazos del último párrafo del 50, si fue antes o después. Si fue antes sí, pero si fue después no. Ahora, ¿qué pasa ante una tercera condena? Bueno, como dijimos de entrada, primera aproximación, respecto de la primera condena firme también va a ser reincidente, pero también con esta lógica de que sí y solo sí, si no han pasado los plazos del 50. Y el hecho lo cometió antes de que pasara ese plazo. Si lo cometió después, no es reincidente. Es reiterante, con la vieja categoría. No la reiterancia de la reforma de esta ley, sino la vieja categoría de la reiterancia. Si eso fuera así, ante esta tercera condena, yo ya no lo podría declarar reincidente si pasaron ese plazo, ese punto de quiebre, respecto de la primera condena. Pero lo que sí podría, creo yo, porque esto la ley no lo dice con claridad,
es ver si esta segunda condena, porque acá estamos hablando de una tercera condena, si ya no está firme esa segunda condena. Porque creo que si esa condena, pese a que yo ya no puedo declararlo reincidente respecto de la primera, porque pasaron los plazos del último párrafo, si esta segunda condena está firme, sí lo puedo declarar reincidente, no respecto de la primera condena, sino respecto de la segunda condena. Siempre y cuando, para esta, entre la tercera condena y la segunda condena, la fecha del hecho de la tercera condena, no hayan pasado los plazos respecto del vencimiento de la segunda condena, porque si pasaron tampoco es reincidente. Bueno, esta opción que les tiro no sale expresamente de la ley, es una construcción que a mí me parece que es correcta, pero bajo beneficio de inventario, porque no es clara la ley al respecto. Y todo lo que la ley no dice con claridad, a veces cuestionamos lo que dice con claridad la ley, ¿no? Ni hablar cuando la ley no resuelve. Lo que nos aparece un tema nuevo sí es cómo computar a los fines de la reincidencia, dentro de este último párrafo del 50, la fecha de cumplimiento de la condena en suspenso. Porque nosotros cuando condenamos en suspenso no decimos cuándo vence esa condena, porque está en suspenso. Bueno, el último párrafo sí habla, y en esto sí hubo tal vez alguna omisión del legislador en esta reforma que hicieron, decir, che, bueno, pongamos algo de cuando lo condenan en suspenso, si la condena en suspenso va a ser computable para la reincidencia, y que habrá que hacer, cuando se dicta la condena en suspenso, decir cuándo vence a los fines del 50 último párrafo. Pero no lo hace esto la ley. Habla de cumplimiento del 50, pero la condena en suspenso no se cumple justamente. Pero sí teóricamente tiene que dar una fecha de vencimiento hipotética a los fines de computar los entre 5 y 10 años cuánto. Que en general van a ser 5 siempre, porque si es una condena en suspenso fueron 3. En general no, siempre van a ser el mínimo 5, porque es de 3 años, y como no puede ser inferior a 5, siempre desde la fecha de vencimiento, 5 años. Yo creo que lo que hay que hacer es considerar como fecha de cumplimiento el día que se hubiera agotado si esa misma condena hubiera sido de efectivo cumplimiento. Lo cual, bueno, habrá que ver. Porque si la persona nunca estuvo presa, que algún día seguramente, si es un caso en flagrancia, habrá estado, serán 3 años de la sentencia. Pero si ya estuvo presa, aunque sea en detención o prisión preventiva, bueno, no es que desde el día de la sentencia 3 años, porque hay que hacer el cómputo y descontar lo que estuvo presa para ese vencimiento. Lo que deberían hacer los tribunales es que cuando dicten condena en suspenso, agregar un punto donde digan cuándo vencería esta, digamos, a los fines del 50, último párrafo, cuándo vencería la condena en suspenso. Y eso nos va a permitir tener una fecha determinada y cuando no pasaron los 5 años, porque recuerden que pese a que la condena en suspenso es de 3 o menos de 3, el 50 último párrafo nos habla de no menos de 5, con lo cual siempre van a ser 5 el punto de quiebre, contado de la fecha hipotética de vencimiento. Menos de 5 años, reincidente. Si ya pasaron los 5 años, no reincidente. Y yo les dije que no era necesario reformar el Código Procesal, los códigos procesales, porque si lo que buscaban era impacto en evitar puerta giratoria, con estas reformas, tanto de reincidencia como de unificación, alcanzaba. ¿Y por qué esta reforma de reincidencia impacta en prisión preventiva y excarcelación a los fines de denegarla? Y porque, como les anticipé, y ustedes bien saben, el artículo 14 del Código Penal prohíbe que las personas que sean reincidentes puedan obtener la libertad condicional. Este es el texto del 14. La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Después, en el 2017, le agregamos a esto un montón de delitos que no tienen nunca libertad condicional, harina de otro costal. Hoy hay un plenario de la Cámara Federal tratando de discutir esto, que acaba de ser convocado ahora en febrero, ¿no? Si es constitucional esa segunda parte, pero no tiene nada que ver con lo de reincidencia, porque son casos donde no se considera libertad condicional pese a que no fuiste reincidente.
Ahora, ¿qué pasa cuando a alguien que lo condenan a pena de efectivo cumplimiento o lo van a condenar a pena de efectivo cumplimiento no puede obtener la libertad condicional? Bueno, va a tener que estar más tiempo preso. Si una persona que sí puede obtener este beneficio saldría antes de la cárcel, porque el Instituto de la Libertad Condicional opera cuando hay 2/3 partes de la pena cumplida. Y si son 3 años o menos, a los 8 meses. Si hay alguien que lo condenaron, pero no puede obtener la libertad condicional, no puede recuperar la libertad a las 2/3 partes. Y aún y si lo condenaron a menos de 3 años o a 3 años, tampoco a los 8 meses. Tiene que estar, bueno, todo el tiempo. La única posibilidad que tiene es la libertad asistida, que son 3 meses antes de agotar la pena. Entonces, obviamente, el reincidente, al no poder obtener este beneficio de libertad condicional, va a estar más tiempo preso. Y la ecuación, siempre se dio esta ecuación, que a más tiempo de prisión hay mayor riesgo de fuga, lo cual me parece una ecuación razonable. A una persona la van a condenar a muchísimo y va a tener que cumplir mucho en la cárcel, seguramente sea más propenso a fugar que aquel que va a estar muy poco tiempo en la cárcel, que lo obligaría a, bueno, abandonar todo para mantenerse prófugo, en vez de tal vez asumir que por ahí, si lo condenan, no es tan grave la condena que va a sufrir. Cuando vamos a los códigos procesales, vamos a ver que tanto la reincidencia como la posibilidad de declarar la reincidencia son indicadores de fuga, admisibles. Ojo, no por reiteración delictiva, no porque la persona como es reincidente va a seguir cometiendo delitos, sino porque justamente no puede obtener la libertad condicional y eso aumenta el tiempo de prisionización. Más tiempo de prisión, mayor riesgo de fuga. Esa es una razón por la cual va a impactar esta modificación de reincidencia, de pasar de la real a la ficta, en más prisiones preventivas y más denegatorias de excarcelación en el Código Nacional. Y hay una segunda razón. También va a impactar porque la reincidencia es una pauta para la mensuración de la pena como agravante, artículo 40 y 41. Por un lado tenemos como indicador de riesgo de fuga reincidencia y posibilidad de declarar la reincidencia, por esta razón de que no puede obtener la libertad condicional e implica más tiempo de prisión. Pero después tenemos la pena en expectativa, porque si la persona es reincidente, y esto se lo vamos a ponderar como un agravante en la graduación de la pena en expectativa, la determinación judicial de la pena que se espera para su caso, va a ser más elevada. Y al ser más elevada va a estar más tiempo preso, y más tiempo preso es igual a más riesgo de fuga. Y como dije, reincidencia y posibilidad de declararla son indicadores admitidos en los códigos, y pena en expectativa también. La pena que se espera a resultas del proceso. O sea, la hipotética determinación judicial de la pena. De modo tal que, sea porque no puede obtener la libertad condicional del reincidente, o porque su calidad de reincidente va a ser considerada un agravante en la determinación judicial de la pena, esas dos situaciones incrementan el tiempo que va a estar presa esa persona, y en tanto eso se da, eso permite inferir mayor riesgo de fuga. Por eso, esta modificación de reincidencia va a impactar en esta cuestión de la libertad durante el proceso. Ahora, esto no es nuevo, pero tal vez para algunos sí. Esto de que la reincidencia sea una pauta agravante en la graduación de la pena del delito que cometo después, lleva a una discusión sobre la constitucionalidad del instituto de la reincidencia. Tenemos, bueno, doctrinarios de primer nivel que van a considerarla inconstitucional como instituto. Incluso en algún anteproyecto de código penal se la sacaba al Instituto de la Reincidencia por estos problemas, y en alguna medida eso determinó que aquel anteproyecto de código no prosperara.
Les decía, un gran sector doctrinario importante es inconstitucional el instituto, por distintos argumentos. Uno de ellos es porque viola el modelo de derecho penal de acto. Me terminan juzgando y me condenan por lo que soy. Derecho penal de autor, prohibido. Esa es la posición de Mario Magariños, por ejemplo, y de Gustavo Vitale. Un argumento de inconstitucionalidad. Otro argumento que llega a la misma solución, pero por distinta vía, es hablar de la doble imposición, que juzgan dos veces por lo mismo. Ya me juzgaron y me condenaron, y ahora ese hecho por el que me condenaron me lo vuelven a valorar como un agravante para la nueva condena. Nevis in idem, doble juzgamiento. Esa es la posición de Patricia Ziffer y Raelo Eugenio Zaffaroni. Y después, por ejemplo, bueno, Zaffaroni no solo lo dice como doctrinario, sino también lo dijo en su voto en disidencia ante la Corte, en este fallo Álvarez Ordóñez, del 2013. En eso mostró coherencia Zaffaroni entre su ámbito académico, mundo académico y su función como juez. Otro argumento es que viola el principio de culpabilidad. Esa es la posición de Julio Mayer, Edgardo Dona y Esteban Righi, por ejemplo. O sea que cuando uno mira los nombres de estos académicos, bueno, la verdad es que son académicos de fuste, y uno inclina a pensar que alguna razón deberían tener. Ahora, lo concreto es que esto lo ha cerrado la propia Corte Federal, aún con la disidencia de Zaffaroni, desde 1986. Con Gómez Dávalos y de ahí en adelante. ¿Cuál es el argumento? Bueno, le dan respuesta muy fuerte al último de los agravios, que es el de no hay violación del principio de culpabilidad, porque hablan de culpabilidad, pero también le están dando respuesta a los otros dos, porque lo que dicen es que cuando yo te juzgo y te agravo la pena por tu calidad de reincidente, no te estoy volviendo a juzgar por el anterior, o sea, no hay violación al principio nevis in idem, no te juzgo por lo que sos, no hay violación al derecho penal de autor, sino que lo que hay es más culpabilidad, sos más culpable cuando cometiste este hecho, porque vos ya habías sido condenado y despreciaste lo que implicó esa pena que ya sufriste. Entonces lo que ve la Corte, para desechar el planteo de inconstitucionalidad, es que sos más culpable por este hecho al haber sido reincidente. No te juzgo por lo que sos, no te vuelvo a juzgar por lo que ya hiciste, y lo que tenés es más culpabilidad, sin violar este principio de culpabilidad, porque vos ya habías sido condenado y no pasó nada en vos. Esto, como les dije, lo dice por primera vez en el 86, 1986, Gómez Dávalos, lo vuelve a decir en Levequé, en el 88, vuelve en Arévalo en el 2014, y obviamente hay distintas integraciones de los cortesanos, ¿no? En 2019 en Fernández Andrés, y el año pasado en dos casos donde tangencialmente se discutían otras cuestiones, pero que avalan que el instituto es constitucional porque la Corte, bueno, en realidad cualquier juez puede declarar una inconstitucionalidad de oficio, con lo cual cuando estamos hablando de un tema de reincidencia, la Corte podría haberla declarado de oficio aunque no estuviera planteado. Moreira, mayo del 2024, Quintana, agosto del 2024. O sea que está claro de que la cuestión está cerrada por la Corte, la doctrina puede seguir pataleando y discutiendo, algunas buenas razones se han dado, pero para nuestro país, en base a la palabra del Superior Tribunal de nuestro país, intérprete de la Constitución, no hay problema de constitucionalidad. Estamos en condiciones de ir terminando este tema y vamos a ver cuáles son los efectos de la reforma sobre reincidencia a modo de conclusiones. La primera cuestión que debo decirles, que hasta ahora no mencioné, es que se termina la discusión de ver cuánto tiempo tuve que estar como condenado para ser reincidente, cuánto tuve que cumplir al viejo texto, no haber cumplido total o parcialmente pena. Porque había un menú de teorías diferentes de cuánto tenía que cumplir.
Voy a mencionar 3 de esas teorías. Una de ellas es, bastaba cualquier plazo como condenado por sentencia firme. Un día como condenado por sentencia firme, bastaba. Al cual se aditó una válvula de escape razonable de decir, bueno, si es, por ejemplo, ínfimo, estuvo un solo día, de acuerdo al caso, excepcionalmente podría no ser declarado, pero con un día alcanzaría. Esa es la posición de la Corte. Después apareció otra tesis que generaba que muy pocos fueran reincidentes, que es, por ejemplo, la de Zaffaroni, que te decía que tenías que haber cumplido como condenado por sentencia firme 2/3 partes de la condena. No confundan, 2/3 partes obtengo la libertad condicional si no soy reincidente. Pero cumplir como condenado por sentencia firme de 2/3 partes. O sea, que si yo me condenaba a 3 años, por poner un ejemplo, tuve que haber cumplido 2 años como condenado por sentencia firme, lo cual supone que lo más probable es que en ese caso seguramente no iba a ser reincidente. Y después hubo otra teoría que la sostuvo alguna sala de la Casación Nacional, que es decir que para ser reincidente tuviste que haber ingresado en el periodo de prueba del régimen progresivo de la Ley de Ejecución Penal, que es el último periodo. Con lo cual, muy pocas personas serían reincidentes porque muy pocas personas llegan hasta ahí. Bueno, ¿cuál es la posición de la Corte? Desde el 86, Gómez Dávalos, esa. Cualquier tiempo alcanzaba con esa válvula de escape para casos excepcionales. ¿Qué hizo la Corte el año pasado en estos 2 fallos que mencioné, Quintana y Moreira? Bueno, dijo que esta tesis de las 2/3 partes de Zaffaroni no se mantuvo en Gómez Dávalos, de hecho remite a Arévalo y a Gómez Dávalos, y en Moreira descalifica esta otra, que recién les decía, alguna sala de casación la sostenía, que dice no es necesario haber ingresado al periodo de prueba del régimen de ejecución. Digo, toda esta discusión no va más, pero no va más de acá en adelante para los hechos que se produzcan a partir del 14 de marzo, que es cuando entró en vigencia esta ley. Para los casos anteriores a eso, sí sigue vigente esta discusión. ¿Por qué? Porque esta ley es más grave que la anterior. Y por el principio del artículo 2 y toda la ingeniería que rodea esa norma, rige la ultraactividad de la ley más benigna. O sea, sigue vigente para esos casos la ley anterior. Y en esos casos, sí vuelve a cobrar virtualidad esta discusión, que es que basta que un día esté condenado por sentencia firme para que sea reincidente. Con lo cual, se termina esta discusión a futuro, pero todavía tiene un remanente interesante para todos los casos anteriores al 14 de marzo. Y ahora sí, esto es muy importante, lo de la ultraactividad. No lo perdamos de vista porque eso se va a poder seguir manteniendo, obvio. Corresponde mantenerlo, no es que es opcional. Por otro lado, como conclusión, para terminar, lo que tenemos es que lo que va a haber a partir de esta modificación es más personas que van a ser condenadas y que van a ser reincidentes con la condena que se le dicte. Va a haber condenas que van a ser cumplidas durante más tiempo, porque esas personas condenadas reincidentes, que antes no lo eran condenadas pero no eran reincidentes, ahora son reincidentes y, como era antes, no pueden obtener la libertad condicional por su calidad de reincidente. Pero ahora tenemos más reincidentes que los que teníamos antes. Y vamos a tener más presos condenados, pero no solo más presos condenados por más tiempo, sino también más presos preventivos. ¿Por qué? Porque la condición de reincidente que ya tienen, o la que irían a obtener de ser condenados, porque también el indicador no es solo la reincidencia que ya existe, sino la que va a poder ser declarada en caso de ser nuevamente condenado, son indicadores de fuga que habilitan los códigos procesales, no a partir de esta reforma, sino desde antes, por lo cual va a haber más presos preventivos y presos a los que se les deniegue la excarcelación. Entonces, la conclusión es, vamos a tener más condenados por más tiempo y vamos a tener más presos preventivos. Hasta acá llegamos con esta primer parte.